Si sona aquesta sintonia i és dilluns és perquè és temps de parlar sobre salut mental a la brúixola. A vegades parlem de trastorns poc coneguts per tots nosaltres i també poc habituals a la societat. Avui, però, parlarem d'un cas força comú i sobre el qual tots hem sentit a parlar, Joan, alguna vegada. Sí, parlem de la dislèxia, l'alteració que afecta la capacitat de llegir i escriure de manera fluida i precisa. És la definició que ens ofereix el diccionari. Un fet que es fa especialment sensible durant l'època màxima d'aprenentatge, que és l'escola, i és en aquest ambient on trobem els casos de diversos nens que pateixen de dislèxia i també és l'entorn que permet que molts pares identifiquin que el seu fill pateix d'aquesta alteració i puguin actuar. Doncs volem saber-ho tot d'aquest trastorn, de quina manera afecta el cervell, pautes de millora, com podem detectar-lo. Introduït ara aquesta secció, introduït el tema, per tant, només queda una presentació, la del nostre psicòleg de capçalera. Ja el coneixen, el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, Psicoset Nasplugas i Acepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Buenas tardes otra vez. A veure, com ens agrada fer sempre a l'inici que tenim aquí, com definim de manera correcta què és la dilèxia i les seves característiques? Está muy bien explicado, es decir, ¿no? La definición del diccionario. El nombre técnico, digamos, en los manuales, ¿no? Si uno tiene que hacer un informe clínico, será un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura. Es un diagnóstico que, bueno, yo he notado que en los últimos años hay mucha sensibilización, ¿no? Gente que trabaja en entornos escolares o con niños estará muy acostumbrado a escucharlo. Entonces, es un problema de procesamiento de la lectura, ¿no? El cuerpo, los ojos, tiene que centrarse en una tarea específica para, ¿no? Traducir un grafema que se llama a un fonema en el cerebro, ¿no? Una traducción, digamos, de una letra escrita a un sonido. Entonces, la dislexia se supone que es una dificultad añadida, un diagnóstico que muestra esas dificultades que se empiezan a notar sobre todo cuando, ¿no? A partir de los 5 años empiezan a aprender a leer, a escribir en las escuelas, y hay diferentes rutas, ¿no? Uno cuando empieza a leer normalmente empieza por ruta fonológica, que se llama, que es descomponer sonido, ¿no? Como por sílabas. La M con la A, ¿no? Uno va aprendiendo el alfabeto, los sonidos, y luego ya a partir de 12 años se considera ruta léxica, que es como, digamos, podríamos decirlo así, como lectores expertos. Se llama en psicología el mental lexicon, que sería como un almacén de palabras donde solamente leer una parte de la palabra ya queda guardada, ¿no? Hay un almacén fonológico, un almacén léxico de esos vocabularios. Imaginemos, ¿no? El ejemplo rápido de dime rápido la palabra perro, ¿no? Pues la gente te dice gato, que es animal doméstico, no por sonido. Entonces hay mucha discusión de cómo queda almacenado. Entonces, el diagnóstico en estos casos, si se retrasa mucho, se puede encontrar que es una dislexia fonológica, que es el niño o la niña tiene más dificultades en descomponer los sonidos, y una dislexia que se llama superficial o de ruta léxica, que es que tiene más dificultades de recuperar esa palabra o ese contexto. Es un diagnóstico que no digo que no se desconozca, hay mucha evidencia científica, pero sí que todavía no se saben ciertas... no es concluyente en muchas ocasiones, pero a grandes rasgos sería estos problemas de lectura, que si no se tratan de manera precoz y con adaptaciones curriculares pueden provocar ese fracaso escolar, problemas de autoestima, y digamos que, bueno, es un diagnóstico donde hay baterías psicométricas bien establecidas y donde se suele decir a los padres que presten atenció en casa, incluso en les escoles se detecta en muchas ocasiones. Clar, ara és curiós perquè parlem de l'alteració, realment pot ser susceptible de ser preocupant en aquestes etapes, no? En l'educació, perquè inevitablement s'ha de saber llegir, s'ha de poder llegir per aprendre en els entorns escolars. Però és el que dius, com s'ha de gestionar quan el nostre fill, per exemple, està diagnosticat amb dislèxia, perquè pot tenir un sobreesforç per intentar-ho complir, i això, com deies ara, pot traduir en problemes d'autoestima perquè es veu comparat amb altra gent que no té aquesta Esa es la idea, ¿no? Los niños y las niñas ya sabemos que son animales comparativos, son muy sociables, son muy sensibles hacia la crítica o el desprecio, entonces que se sientan como desenganchados del ritmo natural de la clase en general les afecta mucho. Pensemos que la lectura como humanos es un proceso muy, muy novedoso. Si como especie tenemos 300.000 años de historia más o menos en Homo sapiens, podemos decir que los primeros textos escritos que tenemos recuperados tienen 3.000, 4.000 años a lo sumo, y la tasa de alfabetización, que por ejemplo en Cataluña hoy en día es casi el 100% o total, hace 100 años era un de 65 o 150 años, es decir, no era total. Es un proceso como para el cerebro nuevo, ¿no? Platón ya decía en sus escritos que estaba en contra de la escritura, porque en esa época en Grecia normalmente era más hablado, ¿no? Poemas épicos y demás.
Entonces, la idea neurológica sería algo así como que las partes del cerebro que se ocupaban de lo visual ahora mismo se ocupan del reconocimiento de las letras, que hay una traducción, una traslación en ese sentido. Entonces, la idea que es un fenómeno que se conoce bien y que no se trata consecuentemente. Claro, una dislexia no implica que la persona sea más tonta, al revés, es lo que ha explicado muy bien Joan, de que suele el cerebro tener una sobrecompensación. Que hay estudios que hay gente que es mala leyendo, escribiendo, por ejemplo, reconociendo discursos escritos o conceptos o textos, luego tiene otras habilidades porque el cerebro siempre juega como esa compensación. Entonces esta es la idea, que hay veces que si no se les da herramientas desde jóvenes, esto se encasquilla, esto se queda atrapado en un bucle, y muchas veces lo que ocurre en contextos clínicos es que se diagnostican los hijos o las hijas y los padres te dicen, ah, vale, esto es lo que me pasaba a mí de niño o de niña. Componente genético muy importante de que si uno tiene sensibilidad genética, problemas, notó que cuando era más joven, aunque no estoy con dislexia porque había menos sensibilidad, tenía más problemas para leer o escribir, que estén más atentos a estos signos en sus hijos. Ara que deies que els pares a vegades reconeixen que és el que els hi passava a ells en aquestes etapes, és a dir, és prou dificultosa el trastorn el que provoquen al nen, o pot ser que hi hagin casos doncs, que amb els anys no siguis conscient de que pateixes aquest trastorn. Claro, esto es como todo. Si uno tiene unas habilidades cerebrales compensatorias muy fuertes, esto queda como, digamos, escondido, ¿no? O amagado dentro de otras componentes que la persona tira más de ahí. El problema de la dislexia, claro, hay una batería psicométrica bien establecida, con unos diagnósticos, unos centiles, pero muchas veces nos encontramos con situaciones de si es a veces problemas de atención, si hay problemas de atención luego más problemas en escribir, o es que le cuesta más leer y escribir, con lo cual luego generas problemas de atención. Y luego hay varias teorías sobre la dislexia. Uno que me hace bastante gracia, que siempre explico, es que compara la dislexia con las abejas exploradoras, en el sentido de que somos animales sociales, que tenemos especializaciones, ¿no?, en nuestra sociedad, cada uno hace una tarea específica en función de sus habilidades más o menos, y en los paneles de abejas dicen como que el mismo porcentaje de personas disléxicas hay en lo que se llama abejas exploradoras. Un patrón que nos hemos encontrado en consulta muy usualmente sería gente, como digo, con problemas de lectura, pero que tiene mucha memoria visoespacial. Memoria visoespacial definimos como una capacidad de orientarse muy bien en el espacio, en un mapa, el rotar figuras, gente, por ejemplo, que trabaja, imaginemos, ¿no?, arquitectura, ingeniería, trabajos visoespaciales con programas, ¿no?, que tienen que diseñar, pues, rotar figuras, diseñar planos, eso sería una habilidad visoespacial. Entonces, un perfil que nos encontramos es personas con dificultades en la lectura, pero que tienen una capacidad visoespacial muy elevada, de ahí la comparación con las abejas exploradoras, de que a lo mejor en tiempos pretéritos las personas que llamamos disléxicas eran las personas que iban como a explorar la comida o el entorno que teníamos cercano. Entonces hay estas discusiones, hoy en día también se habla sobre problemas del ritmo en estos últimos años, de que la dislexia podría ser problemas del cerebro en reproducir el ritmo de lo que tenemos, de los discursos, de la prosodia, que se llama del habla, porque la dislexia es como digo, es un componente auditivo muy importante también, no es la lectura, es esa traducción. Y no imaginemos los idiomas. El castellano e italiano, por ejemplo, son idiomas transparentes que fonéticamente se parece. El catalán sería semitransparente o semiopaco, en el sentido de que el catalán tiene una fonética que no se parece ¿no?, en el grafema al fonema. Y ya ahí parece que puede haber como más prevalencia en idiomas más opacos, como digo, como el inglés o el francés, donde la fonética del habla no se parece del todo al grafema. Hay alfabetos logográficos, como el chino, hay alfabetos que son semisilábicos. No hay un idioma universal que podemos decir, no hay dislexia universal, entonces es un poco a veces el problema de que es un problema de lectura, pero dependiendo del idioma, de la fonética de ese idioma, el bilingüismo, esto es muy importante, en Cataluña con el bilingüismo, el sistema escolar, puede haber problemas de que a los niños les cueste más, si en su casa, por ejemplo, el idioma dominante es el castellano, no sé cómo explicarlo, hay como variables a analitzar que, com digo, se tiene todavía que tener muy, muy en cuenta. Una de les claus és l'evolució en el tractament, també la detecció d'aquesta dislèxia. Un cop el fill o filla sobre el qual tens una responsabilitat, sigui la persona que sigui, és diagnosticat, com s'ha d'actuar? La idea sería, primeramente, hay dos variables que científicamente están como muy estudiadas que pueden servir de riesgo si tenemos niños o niñas a partir de eso, de los 4 o 5 años, sería la conciencia fonológica, que se llama, el escuchar repetir fonemas y que le decimos al niño o la niña,
o el tema del alfabeto, si vemos que le cuestan más las palabras. A partir de ahí, si se sospecha, normalmente por experiencia esos entornos escolares, ¿no? Los profesores y las profesoras detectan que ese niño va un poco más detrás de la 5, 6, 7, 8 años, normalmente es lo más indicado. Y hay una batería psicométrica que se llama el PROLE, que es de escritura, el PROE es de escritura también, de lectura. Entonces hay baterías psicométricas, son un poco pesadas, entre comillas, que duran hora y media, pero la idea es encontrar el centílis y las dificultades. Porque hay niños, como digo, que tienen más problemas en la ruta léxica, otros en la ruta fonológica, el tema sintáctico, el tema de las oraciones. Entonces, la idea es que si hay como un diagnóstico se sospecha, se hace una batería psicométrica y si se confirma el diagnóstico, se hace una adaptación curricular que en el sistema educativo catalán se llama por DISCAT, que es un protocolo que por cada ciclo o año escolar va marcando un poco esas adaptaciones según el perfil del estudiante, de no contar faltas, diferentes adaptacions en funció del perfil cognitiu que se suele encontrar. Clar, entenc que hi ha molts tipus de dislèxia. Sí. Imagino que les dificultats de llegir, a l'hora de llegir, poden ser donades de moltes maneres, no? Allò clàssic d'invertir les síl·labes... Sí, lo que se ve normalment en les pel·lis, sí. Claro, exacto. Es segurament la que més coneixem. Amb les xifres passa a l'hora de llegir xifres? Esto es muy interesante porque hay un diagnóstico, es la discalculia, que es un trastorno específico de las matemáticas. Entonces, en la experiencia clínica en los estudios, a veces viene acompañada y a veces no. En principio, número también es un grafema, en el sentido de que traducimos... La discusión sería, Joan, más o menos lo que dicen los estudios. La dislexia sería más algo fonológico, más auditivo, ya sea de ritmo, de... Imaginemos el cerebro son circuitos coordinados y son zonas del cerebro de lo visoespacial, de lo visual y de lo auditivo y de lo frontal, orden que pone orden, que funcionan como una interacción. Entonces, algo en ese sistema está tocado. Los problemas en los números, parece ser que los estudios hablan más en problemas visoespaciales, que incluso hay una corriente que habla de que el trastorno visoespacial se debería diagnosticar. Gente con muchos problemas en, como digo, en orientarse o en rotar figuras en la mente, en el espacio. Entonces la idea sería que muchas veces se superponen, pero no se explican unos a otros, se agravan, por así decirlo. Entonces, en muchos casos este es el problema, de que la discalculia a veces se confunde con lo que se llama con ansiedad matemática, que es que más que problemas con los números es que uno tiene ansiedad de ejecución o problemas de enfrentarse a los números. Entonces, a grandes rasgos sería que pueden aparecer juntos, otras veces no, pero básicamente esa es la idea, que la dislexia sería algo más del oído, ya sea del ritmo, de la traducción del grafema, y la discalculia de las matemáticas, algo más de visoespacial que se puede superponer o a veces no. Clar, entenem com diversos trastorns que molts cops hem parlat aquí a la secció de salut mental de la brúixola, quan abans es detectin millor. Exacte. I més marge hi ha. Però clar, els nanos, quan són molt petits, hi ha nanos doncs, que poden tenir més facilitat per la lectura i altres que menys. Quina edat podríem dir que és més susceptible de que si hi ha una dificultat evident a la lectura puguem intuir com a pares que es tracti de dislexia y, per tant, doncs, haguem de sotmetre al fill a pruebas neurológicas o la manera que s'hagi de... Claro, porque también puede haber acompañado con disortografía, problemas de escritura, disgrafia. Esto depende, claro, la variabilidad individual es muy grande. La idea sería, a partir de los 6-8 se suele ver, en el sentido de si en la escuela... el tema del ritmo, ¿no? Los niños sabemos muy bien que aprenden con ritmo las palmadas, entonces hay ciertos niños o niñas que se nota, o el lenguaje interno también se habla, ¿no? De que una persona con dislexia a lo mejor le falta un lenguaje o discurso interno, con lo cual tiene menos autorregulación emocional, y puede haber algunos casos de adolescentes que, pues mayores de niños, que tengan explosiones porque si el autodiálogo es pobre, su lectura de sentimientos, autorregulación es pobre. Entonces los estudios hablan más o menos de los 6, 8, 10 años. A partir de ahí, claro que se puede detectar y tratar, pero siempre hablamos de lo mismo. Cuanto antes se haga un diagnóstico y se trate, más flexible y moldeable será el cerebro. Porque la idea sería que al principio, los primeros años, a nivel general, hablando ¿no? muy globalmente, uno empieza primero con el hemisferio derecho, por así decirlo, que es más el ritmo de la prosodia, y luego se especializa en el hemisferio izquierdo. No es que solamente la lectura-escritura esté en un hemisferio, simplemente que hay especialización. Entonces puede haber casos donde se ve que en tiendas de técnicas de neuroimagen el hemisferio derecho sobrecompense ese uso como de la falta de la traducción del grafema al fonema. Esto todavía es, bueno, como digo, queda mucho por estudiar, queda mucho por saber, pero sí que es verdad que hoy en día, en mis 10 y pico años de experiencia clínica, he notado como hay mucha más rápida detección,
enseguida si el niño o la niña no lee o le cuesta leer o tiene como un poco de manía, eso por así decirlo, se le hace un estudio psicométrico y esa es la idea, subtipos de dislexia. Hay fonológica, hay ruta léxica, pero parece ser que pudiera ser dislexia con discalculia, con disortografía, ¿no? Es decir, las variaciones pueden ser casi, no infinitas, pero la variabilidad individual es muy, muy grande. I se li ha d'explicar al nen i com en aquest Sí, sentit? porque claro, muchas veces lo que nos encontramos es autoestima de que es que soy tonto, soy tonta. Porque claro, basan su valor en las notas escolares y notan que de tanto esfuerzo que hacen, entonces sí que normalmente se recomienda, porque es una etiqueta que, como digo, puede venir acompañada de cosas positivas. He leído algún estudio que habla que en ciberseguridad o en ciertas tareas específicas laborales pueden ser mejores algún perfil de dislexia porque, claro, no tiene, la idea de que el lenguaje es un pensamiento lineal, de sílabas, fonemas que vamos como uniendo. Entonces, yo he trabajado con perfiles que son muchísimos problemas para leer o para escribir y que en cambio tienen muchísimas habilidades para hacer cosas visoespaciales, hacer, por ejemplo, programación, ese tipo de habilidades que necesita un pensamiento abstracto, como digo, visoespacial. Entonces, esta etiqueta normalmente, si se explica bien, se suele recoger bien por parte de los niños o de las niñas porque no se puede decir, es que suspendo todo porque soy disléxico o disléxica, tampoco se trata de esto. Pero sí que es verdad que en el caso en el que nos encontramos es que hay que hacer un trabajo como de autoestima muchas veces. I en aquest cas l'explicació pot ajudar al nano a no frustrar-se, perquè al final suma 2 més 2 i li donen 4. Diu, Clar. jo estudio molt més, trec problema pitjors es- notes que un altre Tal cual, altre ¿qué es la company. lectura normal? En castellano-catalán es un idioma alfabético, hay idiomas creo que como el polaco que es tan complicado que hasta los 13-14 años no aprenden a dominarlo con escritura totalmente. Entonces, esta es la idea de que hay que decir a los niños y a las niñas que hay especializaciones, lo mismo que uno es más alto pero más torpe y otro más bajito pero más rápido, ellos tienen eso, normalmente ese talento, es decir, el cerebro sobrecompensa, es muy importante. La conciencia fonológica, me han comentado muchas personas diagnosticadas con dislexia que me dicen, si presto mucha atención en clase, me acuerdo más. Entonces, como que esa memoria auditiva, claro, su cerebro lee peor y de alguna manera aprende, podemos decir, a escuchar de manera más eficiente. Tema de música, es lo que he dicho con el ritmo, de que parece ser que puede haber problemas el reconocer cierto ritmo, patrones musicales, es complejo y esto todavía es muy nuevo, pero si esta etiqueta, si se explica bien, la integran y se le da estrategias, simplemente técnicas de estudio, como digo, temas muy espaciales, técnicas, bueno, campos semánticos, ejercicios, enriquecimiento al final diario y que no lo cojan, digamos, maña, como digo, no tiene por qué significar un problema en la vida del estudiante. Ara tancarem aquest espai que hem dedicat al trastorn de la dislèxia, parlant de pautes i del llindar de la millora, però clar, abans d'això la Lola et preguntava pel paper dels pares, de com han d'actuar, però i els professors? Perquè clar, han de fer evident que aquesta persona té necessitats especials respecte a la resta d'alumnes, perquè això, aquesta diferenciació, pot portar a aquests problemes d'autoestima que abans deies. En los protocolos que hemos comentado de adaptación de curricular de dislexia, muchas veces la pauta se les dice a los profesores que no les hagan leer en alto a los niños o las niñas porque, claro, quedan un poco en evidencia, ¿no? Porque su cerebro, como digo, para traducir ese grafema al fonema tiene más dificultades, entonces en esas épocas escolares donde el yo social es tan importante, la comparativa es tan importante, los profesores normalmente hay equipos psicopedagógicos de área que se encargan de revisar las revisiones curriculares, los equipos psicopedagógicos también de las escuelas, que muchas veces hacen reeducación individual. En muchos estudiantes se les adaptan exámenes, entonces la idea sería que el niño o la niña tenga clara la etiqueta, pero en un mundo, como sabemos, infantil adolescente, donde suelen ser un poquito crueles, hay pautas específicas de que el profesor no, la profesora, por así decirlo, no muestra a toda la clase las dificultades que tiene ese alumno, porque claro, eso a lo mejor son muchos años, a lo mejor tenemos casos de que llegan con 10, 12 años, que han estado de los 5 o 6, incluso ya casi adolescentes con 13, 14, donde ya tienen integrada la etiqueta de tontos, de fracaso escolar o que se han rendido. Entonces, a veces quitar eso cuesta bastante, con lo cual hay que tener bastante, bueno, hay protocolos, como digo, está bien establecido para no dejarlos en evidencia, por así decirlo. També, clar, en el sentit d'ara ja sé que passem a les pautes, entenc que la millora és evident amb tants anys sent conscient d'aquest trastorn que es pot aprendre
llegir millor o a contrarrestar d'alguna manera per poder adquirir tota aquesta informació d'altres vies, però una persona dislèxica amb 8 anys, als 70 pot deixar de ser-ho amb aquest? O sempre és aprendre a conviure amb el trastorn? Puede, yo creo que sobrecompensar, pero esto es como todo. Yo creo que el cerebro tiene unos límites de plasticidad neuronal. Se puede, como siempre se dice, compensar cierto déficit, pero al final no todo es mejorable. Es decir, es como digo, es un perfil genético, es un perfil de funcionamiento cerebral que esa persona normalmente será así de por vida. Simplemente lo que hay que intentar es enseñarle estrategias de compensación ante esos problemas que puede tener evidentes o más evidentes, menos evidentes de lectoescritura. Porque la idea de que uno deja de ser o no deja de ser disléxico, claro, al final podemos decir que es un continuo de habilidad de lectura. Simplemente es decir, vale, tienes este diagnóstico, trabajas estas habilidades para compensarlo y no te frustres demasiado si ves que esto no te sale por esta vía. Pero sí que hay casos donde se revierta eso, no lo hemos detectado, però al final enriquecer és muy bueno. I al revés? És a dir, que un adult comenci a ser dislèxic, entenc que no és possible. Lo que pasaría sería más que, como os he dicho antes, tiene unas habilidades tan fuertes en otros campos que la dislexia queda disimulada, por así decirlo. Este suele ser el caso. Imagino a lo mejor algún caso bizarro de alguien que tiene una conmoción cerebral o un ictus y que pierde, porque en muchos casos temas de lenguaje, ¿no? Disfasias o problemas de lenguaje muy graves vienen de estos perfiles. Pero que aparezca la dislexia como tal simplemente por una capacidad intelectual muy alta en estos campos o porque ha quedado enmascarada, se disimula. Entonces no suele aparecer de la nada, simplemente es que en ese contexto ja és relevante i ja muestra dificultades a l'hora de leer. Doncs és un trastorn del que encara no havíem parlat aquí a la brúixola i que hi ha més gent de la que encara pateix, de la que ens pensem, i al final doncs el que dius, que sigui dit, que sigui explicat per treure-li aquesta etiqueta negativa. Los estudios hablan de 1 de cada 10 personas más o menos, entonces es relevante que haya... 9%. Sí, investigaciones y protocolos que, insisto, se nota que ha mejorado mucho y la verdad que es un lujo trabajar en muchos colegios porque mucho trabajo en equipo entre profesores, equipos psicopedagógicos para ayudar a los alumnos. Doncs David Cueto, moltíssimes gràcies un dilluns més. Bona tarda. Muchísimas gracias, buenas tardes.